Comenzamos con una imagen. Es el 25 de enero de 1771. Un joven de 20 y pocos años, Francisco de Miranda, está en el puerto de La Guaira, en la actual Venezuela. Se despide de su familia, a punto de embarcarse rumbo a España. Es un momento de ¡Buah! enormes expectativas. Deja atrás un mundo para encontrar otro, uno que en realidad solo conoce por los libros y por lo que le han contado. Y esa imagen es el eje de todo. Es el momento en que un joven súbdito del Imperio Español inicia un viaje que, sin él saberlo, terminará por convertirlo en su mayor enemigo. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo los primeros años de una de las figuras más fascinantes y complejas de la era de las revoluciones, Francisco de Miranda, el famoso precursor. El precursor, sí. Y para hacerlo nos basamos en el primer capítulo de la biografía de Karen Racine, Francisco de Miranda, una vida transatlántica. La gran pregunta que nos guía es ¿cómo se forja un revolucionario? O sea, ¿qué tiene que pasar para que un oficial leal al rey decida dedicar su vida a destruir el imperio que juró defender? Esa es la cuestión. Pues la respuesta, como casi siempre, no está en las grandes batallas, sino en la juventud, concretamente entre 1750 y 1782. Para entender al Miranda revolucionario, primero hay que entender al joven que se sentía atrapado. Las frustraciones tempranas, ¿no? Exacto. Su historia personal, las humillaciones de su familia y, sobre todo, los muros sociales de la Caracas colonial. Ahí es donde se sembraron las verdaderas semillas del descontento. Entonces tenemos que empezar por su padre, Sebastián de Miranda Ravelo. Parece que él es el origen de todo ese conflicto. Totalmente. Sebastián es el clásico ejemplo del hombre hecho a sí mismo, un inmigrante de las Islas Canarias, de Tenerife, que llega a Venezuela buscando fortuna y, bueno, la encuentra. Empieza con poco, me imagino. Con muy poco, y levanta varios negocios, una panadería, una fábrica de tejidos, se convierte en un comerciante con dinero y cierto prestigio. Un momento, ¿por qué venían tantos canarios en esa época? Pues fíjate, hubo una razón muy concreta. Una erupción volcánica tremenda en Tenerife en 1704 que arrasó los viñedos, que eran el corazón de la economía. Claro, se quedaron sin nada. De la noche a la mañana. Para ellos, América no era una aventura, era una necesidad. La tierra prometida. Vale, una historia de superación. Un inmigrante que triunfa. Pero claro, en la rígida sociedad colonial del siglo XVIII, ese éxito no le debió sentar bien a todo el mundo. Ahí has dado en el clavo. El éxito de Sebastián se convirtió en un problema enorme. La élite criolla de Caracas, los llamados mantuanos, Las familias de toda la vida. esas mismas, veían a estos recién llegados con una mezcla de desprecio y sobre todo de envidia. Y el conflicto estalló por algo que hoy nos parecería un honor. ¿Y qué fue? A Sebastián lo nombraron capitán de una milicia de blancos isleños. O sea, de canarios como él. Exacto. Y para la aristocracia local, que controlaba sus propias milicias y veía los cargos militares como un símbolo de estatus, de linaje, esto fue intolerable. Un tendero con un cargo de capitán no podían soportarlo. Y lanzaron una campaña de desprestigio. Brutal, absolutamente brutal. Pero, ¿qué tipo de acusaciones? Porque su éxito económico era innegable. Es que fueron a la yugular a lo único que podía destruirlo socialmente. Dos aristócratas, Ponte y Tobar, lo denunciaron formalmente de ser mulato, tendero y un advenedizo indigno. Vaya. Llegaron a convencer al Cabildo de Caracas para que lo arrestaran por supuestamente haber falsificado sus documentos de ascendencia. O sea que atacaron su origen. Lo que nos lleva al concepto de la limpieza de sangre. Esto no era simple esnovismo, ¿verdad? Tenía consecuencias reales, consecuencias legales y definitivas. Es imposible exagerar su importancia. Era el requisito para casi todo. Para ir a la universidad, para un cargo público, para un buen matrimonio y, lo más importante para el joven Francisco, para ser oficial en el ejército. Era un muro, literalmente. Un muro. Y la familia tuvo que meterse en un juicio larguísimo y carísimo solo para demostrar que eran blancos puros. Imagínate la humillación para el joven Francisco. Ver a su padre, un hombre de éxito, teniendo que defender su honor de esa manera. Claro. Resintió esa impotencia, esa dependencia de una autoridad lejana, el rey, para validar lo que ellos habían conseguido por sí mismos. Aprendió a la fuerza que, en el Imperio Español, el mérito sin el linaje adecuado era una batalla perdida. Y aunque al final la familia ganó el pleito y el propio Carlos III les dio la razón, la herida social quedó abierta. Totalmente.
Miranda se dio cuenta de que en Caracas siempre sería el hijo del canario. Su futuro allí tenía un techo de cristal. Y claro, cuando un lugar te cierra las puertas, o te resignas, o te marchas. Y él eligió la huida hacia adelante. Convenció a sus padres de que su única salida era Europa. El plan oficial era completar su educación y alistarse en el ejército. Pero en el fondo era un exilio autoimpuesto. Quería escapar. Y es fascinante ver cómo ya en ese momento empieza a construir su propia identidad. ¿A qué te refieres? Pues lo primero que hace es dejar de usar el nombre de su padre, Sebastián. Pasa a ser simplemente Francisco de Miranda. Incluso la fuente cuenta que a sus amigos europeos les contaba que su familia llevaba 2 siglos en América, dándose un abolengo que no tenía. Quería ser el autor de su propia vida. Exacto. Y el primer capítulo de esa nueva vida empieza en ese barco, en 1771. Con 20 años, por fin solo, empieza a escribir su famoso diario. Y ahí se ve una curiosidad insaciable, ¿no? Increíble. Anota la posición del barco, las aves que nunca había visto, y hay un apunte genial sobre el avistamiento de una manada de ballenas increíblemente monstruosas. Es el nacimiento del Miranda observador. Y en su llegada a España hay un detalle casi de novela. Una de esas ironías crueles de la historia. Sí, pasa sus primeras noches en Cádiz, en casa de un pariente, en un edificio llamado el Castillo de las 4 Torres. Y 43 años más tarde, 43 años más tarde, tras recorrer el mundo y liderar una revolución, su vida terminará en la mazmorra de una prisión en Cádiz, a pocos metros de donde empezó su sueño europeo. increíble. Pero en ese momento, claro, era joven y el mundo parecía a sus pies. Se alista en el ejército. ¿Encuentra ahí la meritocracia que buscaba? Pues no exactamente. Su carrera lo lleva a un destino bastante duro. Las guarniciones del norte de África, en Ceuta y Melilla. Y allí tiene su primera experiencia de combate real, ¿no? Sí, su bautismo de fuego durante el asedio de Melilla en 1774. Y esto es un punto de inflexión psicológico clave. Espera, o sea, él está luchando por el imperio español, pero al mismo tiempo está viendo de cerca a un pueblo que lucha contra la dominación extranjera. Esa dualidad tuvo que ser explosiva. Esa es la pregunta. Y sus diarios nos dan una pista. Por un lado, se refiere a sus oponentes como el enemigo, como es lógico. Pero por otro lado, no puede evitar una cierta admiración. ¿En serio? Sí, anota que luchan con ardor y celo, y reconoce su fanática devoción y habilidad para defender su tierra. Él, un agente del imperio, está presenciando en primera línea la resistencia de un pueblo a ser subyugado. Es imposible que no empezara a trazar paralelismos con América. Imposible. Las ideas de la Ilustración sobre la soberanía que leía por las noches de repente tenían un correlato real y sangriento durante el día. Aún así, seguía siendo un militar, y parece que su carácter no le ayudaba a encajar. Para nada. Volvió a chocar con la realidad. Sus superiores se quejaban de que pasaba más tiempo con los libros que con sus deberes. Su actitud era percibida como arrogante, altiva. Se sentía superior. Se sentía superior y no dudaba en pedir ascensos argumentando sus talentos. Se encuentra con el mismo problema que en Caracas, pero con otro uniforme. Un sistema lento, burocrático, basado en la antigüedad y los contactos, no en el mérito que él creía poseer. Después de esa experiencia en África, ¿qué pasa con su carrera? ¿Se queda allí estancado? No, para nada. El destino le tiene preparada otra ironía. Lo trasladan de vuelta a América. ¿A casa? No, a luchar en una guerra ajena, la guerra de independencia de los Estados Unidos. España apoya a los rebeldes americanos contra Gran Bretaña, y allí va Miranda, a luchar en la batalla de Pensacola en 1781. O sea, un oficial de una monarquía absolutista acaba luchando para ayudar a nacer a una república. En la historia tiene un humor muy particular, y para Miranda esto fue una revelación. Pensacola es su primer contacto directo con el mundo anglosajón, y le fascina. ¿Qué es lo que le fascina? Ve una sociedad con mucha más libertad comercial y un sistema político, la monarquía constitucional británica, que aunque era su enemigo, le parecía mucho más avanzado que el absolutismo al que él servía. Y fiel a su estilo, incluso en medio de una batalla, su lado intelectual no descansa. Nunca. Como hablaba inglés, le encargan negociar la rendición británica y aprovecha la situación para sus propios fines. ¿Qué hace?
Pues le compra a un oficial británico documentos históricos sobre el asedio. Y no contento con eso, adquiere 24 volúmenes de libros en inglés para su biblioteca. Siempre el intelectual. Pero esa fascinación por lo británico y esa actitud tan independiente le van a salir muy caras. Carísimas. Ese coqueteo con el enemigo y su reputación de arrogante estaban a punto de pasarle una factura demoledora. Poco después, lo envían a Jamaica, en una misión muy delicada. De espionaje, ¿no? Sí, un intercambio de prisioneros que era una tapadera para espiar. Pero la misión sale mal. ¿Y qué pasa a su vuelta? A su vuelta se encuentra con una tormenta perfecta. Le llueve una avalancha de acusaciones gravísimas. Espía para los británicos, contrabandista, anglófilo y, en definitiva, traidor. Vaya. ¿Y eran ciertas? ¿O era, otra vez, el sistema aplastando al que es diferente? La fuente sugiere que fue lo segundo. Probablemente una mezcla de envidia y la rigidez de una burocracia que no toleraba a alguien que se saliera de la norma. Miranda era ambicioso, se relacionaba con extranjeros, era el blanco perfecto. El mismo sistema al que había dedicado más de una década de su vida se volvía contra él, con una fuerza brutal. Y esta vez no hay un juicio largo ni la posibilidad de apelar al rey como hizo su padre. No. En 1782 se emite una orden de arresto contra él. Sabe que no va a tener un juicio justo, que su carrera está acabada. Y es ahí, acorralado, cuando toma la decisión más importante de su vida. Deserta. Deserta, abandona el ejército español y huye. Su plan es viajar a los recién nacidos Estados Unidos. Y fíjate en cómo lo comunica, que es puro Miranda. A ver, En una carta a un protector suyo, no dice que huye para salvar el pellejo, dice que se va para examinar con inteligencia estudiosa el gran libro del universo. increíble. Hasta en el peor momento sigue construyendo su propia leyenda. Siempre controlando la narrativa. Okay. Y con esa frase se cierra un capítulo. Como dice la biografía, la primavera de su juventud se había convertido en una estación de descontento. El leal oficial del rey había muerto. El revolucionario estaba a punto de nacer. Hemos trazado un arco extraordinario, desde las humillaciones en Caracas, pasando por esa frustrante carrera militar, hasta el colapso final. Cada paso parece una reacción a los límites que le impone el sistema imperial. Es que esa es la clave. Él intentó por todos los medios triunfar dentro de las reglas del juego. Se fue a España buscando el reconocimiento que le negaban en su tierra y encontró más techos de cristal. Un sistema inflexible. Totalmente. Por eso su deserción no fue solo una huida, fue una declaración de principios. La historia de su juventud es, en el fondo, la historia de un desengaño profundo. Un desengaño total. Fue el momento en que se dio cuenta de que, si quería vivir en un mundo donde el mérito importara más que el linaje, tendría que construir ese mundo él mismo. El sistema no se lo iba a regalar. Y esto nos deja con una reflexión final. A lo largo de toda su juventud, Miranda demuestra una obsesión casi febril por su estatus, su honor, su legado. Hasta el punto de inventarse partes de su propia historia para engrandecerse. Exacto. Y eso plantea una pregunta interesante. Una pregunta fascinante y quizás incómoda. ¿Fueron sus ideales revolucionarios una consecuencia natural de sus lecturas y sus experiencias de injusticia? ¿O fueron también, y quizás sobre todo, una herramienta, el único camino que le quedaba para alcanzar esa grandeza personal, esa gloria que la rígida sociedad del antiguo régimen le negó sistemáticamente desde el principio?